Había una vez un niño que lo perdió todo menos su fe. Miguel tenía apenas 12 años cuando se encontró arrodillado en esa capilla vacía, con el corazón completamente destrozado. Sus lágrimas caían como lluvia sobre el suelo frío mientras suplicaba a la Virgen de Guadalupe con una desesperación que solo conocen quienes han tocado el fondo del sufrimiento. Su abuela, Milagros, yacía inmóvil en casa, víctima de un derrame que cambió todo en un instante. Su pequeña hermana Micaela ardía en fiebre, hablando con ángeles que solo ella podía ver, y él, un niño que tuvo que convertirse en hombre de la noche a la mañana, sentía que sus fuerzas se agotaban como una vela que se consume. «Llévate todo de mí», suplicaba con el rostro pegado al suelo. «Pero no mi familia. Por favor, Dios, no me dejes solo». En ese momento de completa entrega, cuando su cuerpo colapsó vencido por el hambre y la desesperación, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Una luz envolvente descendió sobre él como un soplo celestial, y su vida cambió para siempre. Lo que Miguel no sabía es que había tocado el corazón de Dios con su amor puro y su fe inquebrantable. Acompáñanos en esta historia que tocará tu corazón y reencenderá tu fe en los milagros que Dios tiene preparados para quienes aman con el corazón entero. En las afueras de un pueblito polvoriento, donde el sol castigaba sin piedad y la tierra parecía olvidada por la lluvia, vivía una familia que había encontrado riqueza en lo más simple. La casita de adobe tenía grietas que susurraban historias de tiempos mejores, pero adentro habitaba algo que ni la pobreza podía tocar. Doña Milagros, con sus manos arrugadas como pergaminos antiguos, se sentaba cada mañana ante su máquina de coser. Sus dedos danzaban sobre las telas gastadas, transformando ropa usada en prendas nuevas. Era una mujer pequeña de estatura, pero gigante de corazón, que había criado a sus 2 nietitos con la paciencia de los santos y la fortaleza de las montañas. Miguel, con apenas 12 años, tenía ojos que brillaban como estrellas cuando ayudaba a su abuela. Cargaba los costales de ropa, organizaba los hilos por colores y aprendía cada puntada como si fuera un tesoro. Su voz era suave cuando decía: «Abuela, déjame ayudarte con eso», y sus manitas trabajaban con la dedicación de un adulto. Micaela, la pequeña de apenas 8 años, vivía en un mundo donde los ángeles eran tan reales como el pan de cada día. Sus ojitos siempre miraban hacia arriba como si pudiera ver cosas que otros no podían. Cuando jugaba sola en el patio, sus labios se movían en conversaciones silenciosas con seres celestiales que solo ella conocía. Las mañanas en esa casa comenzaban con el sonido de la máquina de coser y las oraciones de Milagros. «Dios mío, bendice nuestro trabajo de hoy», susurraba mientras enhebraba la aguja. La fe en Cristo era el ingrediente secreto que convertía cada comida simple en un banquete, cada abrazo en un milagro, cada día en una bendición. Por las tardes, cuando el sol se escondía detrás de los cerros, la familia se reunía en la sala pequeñita. Milagros abría su Biblia sagrada, esa que había heredado de su madre, y leía pasajes que llenaban el corazón de esperanza. Las enseñanzas de la Biblia eran como semillas que plantaba en el alma de sus nietos, hablándoles de la fidelidad de Dios y del poder de la oración. Miguel escuchaba cada palabra con atención, memorizando versículos que después repetía mientras trabajaba. Su fe en Dios crecía como una planta que encuentra agua en el desierto. Micaela, por su parte, asentía con la cabeza y después contaba que había visto al ángel de la guarda sonreír durante la lectura. Las cenas eran momentos sagrados. Aunque el plato tuviera solo frijoles y tortillas, Milagros siempre decía: «Gracias, Señor Jesús, por este alimento». La gratitud transformaba la comida más simple en algo especial,
y los niños aprendían que la verdadera riqueza no se medía en pesos y centavos. Los domingos, cuando no había trabajo que hacer, la familia caminaba hasta la capilla del pueblo. Milagros llevaba su rebozo más bonito, Miguel se peinaba con agua y Micaela cantaba himnos con una voz que parecía venir del cielo. En ese lugar santo, rodeados de velas y flores, la familia encontraba paz y renovaba su esperanza. Durante las noches, cuando los grillos cantaban su serenata, Milagros contaba historias de fe y superación. Hablaba de los milagros de Dios en la Biblia, de cómo Jesús multiplicó los panes y los peces, de cómo transformó el agua en vino. Sus palabras eran como arrullos que llevaban a los niños a soñar con ángeles y promesas divinas. Miguel se dormía pensando en ser fuerte como David, en tener fe como Abraham. Micaela cerraba los ojos y veía en sus sueños jardines celestiales, donde los ángeles la esperaban para jugar. La casa pequeña se llenaba de una paz que solo viene de arriba, de una tranquilidad que ni la pobreza podía quitar. La vida en esa familia era como una oración constante, una historia de fe que se escribía día a día con gestos de amor. Cada sacrificio de Milagros, cada ayuda de Miguel, cada sonrisa de Micaela eran notas de una melodía celestial que Dios escuchaba con ternura. Aunque las paredes de adobe estuvieran agrietadas, aunque la comida fuera escasa, aunque los zapatos estuvieran gastados, en esa casa vivía algo que el dinero no puede comprar. Era un hogar donde el amor verdadero había echado raíces profundas, donde la fe era más fuerte que cualquier dificultad, donde cada día era una oportunidad para agradecer y crecer en la gracia de Dios. El martes, que cambió sus vidas para siempre, comenzó como cualquier otro día. Milagros se levantó con el canto del gallo, se santiguó como siempre hacía, y comenzó a preparar el desayuno para sus nietos. El aroma del café de olla llenaba la casita mientras ella tarareaba un himno que había aprendido de niña. Miguel ya estaba despierto, organizando los hilos que usaría su abuela durante el día. Sus manos pequeñas trabajaban con la precisión de alguien que conoce cada rincón de su hogar. «Buenos días, abuela», le dijo con esa sonrisa que iluminaba las mañanas más oscuras. Micaela apareció en la cocina frotándose los ojitos, con el cabello revuelto como un nido de pajarito. «Anoche el ángel me dijo que hoy iba a ser un día especial», murmuró con esa inocencia que solo los niños poseen. Milagros le acarició la cabeza y le sirvió su taza de leche tibia. La mañana transcurrió con normalidad. Milagros cosía una falda que le habían encargado, Miguel barrió el patio y Micaela jugaba con sus muñecas de trapo. El sol brillaba con fuerza y una brisa suave movía las hojas del pequeño árbol que daba sombra a la ventana. Fue cerca del mediodía cuando todo cambió. Miguel estaba en el patio tendiendo la ropa cuando escuchó un ruido extraño que venía de adentro. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Su corazón se aceleró de una manera que no podía explicar. «Abuela», gritó mientras corría hacia la casa. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Sus pies descalzos resonaban sobre el piso de tierra mientras buscaba desesperadamente a Milagros. La encontró en la sala, junto a su máquina de coser, inmóvil como una estatua. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era débil y su cuerpo no respondía cuando él la llamaba. «Abuela, abuela, despiértate», suplicaba mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Micaela llegó corriendo y al ver la escena se quedó paralizada. «Hay una tristeza en el aire», susurró con voz temblorosa. «Siento que algo no anda bien, Miguel». Su hermano pequeño no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que algo terrible había ocurrido. Miguel trató de levantar a su abuela,
pero ella pesaba más de lo que sus brazos de niño podían cargar. Corrió hacia la casa de los vecinos, golpeando puertas y pidiendo ayuda. «Ayúdenme, por favor. Mi abuela se cayó y no se levanta», gritaba con desesperación. Don Ramón, el vecino más cercano, llegó corriendo junto con su esposa. Al ver a Milagros, movió la cabeza con tristeza. «Es un derrame, mijo», dijo con voz grave. «Hay que llevarla al doctor, pero está muy lejos y no tenemos dinero para el viaje». Esas palabras cayeron sobre Miguel como piedras. «No tenemos dinero». La frase se repetía en su cabeza como un eco doloroso. Milagros fue cargada hasta su cama, donde quedó inmóvil, respirando con dificultad, sin poder abrir los ojos ni decir una sola palabra. Desde ese momento, la casa que antes bullía de vida se convirtió en un lugar silencioso y sombrío. Miguel se quedó al lado de su abuela, tomando su mano fría y hablándole como si pudiera escucharlo. «No nos dejes, abuela. Te necesitamos. Dios, por favor, no te la lleves todavía». Micaela se sentó en una esquina y comenzó a hablar con sus ángeles. «Le están diciendo algo a la abuela», murmuró. «Están muy cerca de ella, pero yo no puedo escuchar qué le dicen». Sus ojitos se llenaron de lágrimas que no sabía cómo contener. Los días siguientes fueron como una pesadilla. Las cuentas del tendero se acumulaban, la comida se agotaba, y los vecinos que antes saludaban con cariño, ahora miraban hacia otro lado cuando veían a Miguel. La pobreza tiene una forma cruel de alejar a las personas, como si fuera contagiosa. Miguel intentaba coser como había visto hacer a su abuela, pero sus manos inexpertas no lograban hacer las puntadas correctas. La tela se desgarraba, los hilos se enredaban y la frustración lo consumía. Cada intento fallido era una reminder de lo mucho que necesitaba a Milagros. La máquina de coser se quedó quieta, como si también estuviera de luto. Los clientes dejaron de venir. Los encargos se cancelaron y la pequeña economía familiar se desplomó como un castillo de naipes. Miguel comprendió que ahora él era el responsable de mantener a su familia, pero no sabía cómo hacerlo. Por las noches, cuando Micaela se dormía abrazada a su muñeca de trapo, Miguel se quedaba despierto mirando el techo. Sus pensamientos eran una mezcla de miedo, tristeza y una oración constante. «Dios mío, dame fuerzas. No sé qué hacer, pero confío en ti». La casa que antes resonaba con risas y oraciones, ahora solo escuchaba el silencio pesado de la incertidumbre. El hogar sustentado por amor y sacrificio había recibido un golpe que parecía demoledor, pero en el corazón de Miguel, la fe en Dios seguía ardiendo como una llama que se niega a apagarse. El amanecer llegó con el hambre. Miguel despertó con el estómago vacío y el corazón pesado, pero con una determinación que no había sentido antes. Miró a su abuela inmóvil en la cama, después a Micaela, que dormía acurrucada como un gatito, y tomó la decisión más difícil de su corta vida. «No puedo quedarme aquí esperando un milagro», murmuró mientras se ponía su camisa más limpia. «Tengo que salir a buscar trabajo. Dios ayuda a quien se ayuda, y yo voy a ayudar a mi familia». Sus pies descalzos tocaron el suelo frío, pero su corazón ardía con un fuego que no conocía. Se lavó la cara con el agua fría del balde, se peinó con los dedos y se santiguó antes de salir. «Señor Jesús, tú que trabajaste como carpintero, ayúdame a encontrar trabajo digno, que alguien me dé una oportunidad de demostrar que puedo ser útil», oró mientras cerraba la puerta detrás de él. El pueblo despertaba lentamente. Los comerciantes abrían sus puertas, las señoras barrían sus patios y los hombres se preparaban para otro día de trabajo. Miguel caminó por las calles polvorientas, mirando cada negocio como si fuera una puerta hacia la esperanza.
Su primera parada fue en la panadería de doña Carmen. El olor del pan recién horneado le recordó lo hambriento que estaba, pero se armó de valor y tocó la puerta. «Buenos días, señora Carmen. Me llamo Miguel y estoy buscando trabajo. ¿Puedo ayudarle con lo que necesite?» La mujer lo miró de arriba abajo, notando sus pies descalzos y su ropa remendada. «Estás muy chiquito, mijo. Además, ya tengo a mi hijo que me ayuda. Vete a jugar con los niños de tu edad», le dijo mientras cerraba la puerta. El rechazo dolió como una bofetada, pero Miguel no se rindió. Caminó hasta la tienda de abarrotes, donde don Sebastián vendía de todo un poco. El hombre estaba cargando unos costales cuando Miguel se acercó. «Señor, ¿puedo ayudarle con eso? Soy fuerte y trabajador». Don Sebastián se detuvo y lo miró con curiosidad. «Tú eres el nieto de doña Milagros, ¿verdad? Oí que se enfermó». Miguel asintió con la cabeza, sintiendo como se le hacía un nudo en la garganta. «Necesito trabajar. Señor, mi abuela está enferma y mi hermanita necesita comer». El hombre suspiró y siguió cargando sus costales. «No tengo dinero para pagar a un empleado, mijo. Los tiempos están difíciles para todos. Pero si quieres, puedes ayudarme a descargar este camión y te doy algunas monedas». Miguel sintió que se le iluminaba el rostro. «Gracias, señor. Muchas gracias. No va a arrepentirse». Sus manitas se pusieron a trabajar inmediatamente, cargando cajas que pesaban casi tanto como él. El sol comenzaba a calentar, pero él no se quejaba. Trabajó durante 3 horas sin parar. Sus brazos dolían, sus piernas temblaban, pero su corazón se llenaba de orgullo cada vez que terminaba una tarea. Cuando terminó, don Sebastián le dio algunas monedas y un pedazo de pan que ya estaba duro. «No es mucho, pero es lo que puedo darte», dijo el hombre con cierta pena. Miguel tomó el pago como si fuera un tesoro. «Dios se lo pague, señor. Muchas gracias. Si necesita ayuda otra vez, aquí ando». El camino de regreso a casa se sintió diferente. Miguel caminaba con la cabeza en alto, a pesar del cansancio. Había ganado sus primeras monedas con trabajo honesto, y eso lo llenaba de una satisfacción que nunca había experimentado. Cuando llegó a casa, encontró a Micaela sentada junto a la cama de su abuela. «Tengo hambre, Miguel», le dijo con voz débil. «El ángel me dijo que tenía que esperar a que llegaras, pero ya no puedo más». Miguel sintió cómo se le rompía el corazón. Su hermanita había estado esperando sin comer, confiando en que él traería algo. Partió el pan en 2 pedazos, le dio el más grande a Micaela y guardó el más pequeño para él. «No vas a comer», susurró la niña mientras mordía el pan duro. Miguel sonrió y acarició su cabecita. «Ya comí en el pueblo, mentita. Ese pan es para ti. Tienes que crecer fuerte». Micaela sonrió mientras masticaba lentamente. «Este pan sabe diferente, Miguel. Sabe a cielo, como si los ángeles lo hubieran tocado». No sabía que su hermano había mentido para que ella pudiera comer. Junto a la cama de su abuela, susurró una oración con una madurez que no correspondía a su edad. «Gracias, Dios, por darme fuerzas para trabajar. Gracias por el pan que pudo comer Micaela. Ayúdame a encontrar más trabajo mañana. No me dejes fallar a mi familia». Cuando finalmente cerró los ojos, Miguel ya no era el niño que había sido esa mañana. Se había convertido en el hombre de la casa, en el protector de su familia, en alguien que había aprendido que el amor verdadero se demuestra con sacrificio y que la fe en Dios se fortalece en los momentos más difíciles. Los días se convirtieron en una rutina de dolor que Miguel aprendió a cargar en silencio. Cada mañana despertaba con la esperanza de que su abuela hubiera mejorado, pero Milagros seguía inmóvil, respirando con dificultad, perdida en un mundo donde él no podía llegar. La casa que antes sonaba con risas, ahora solo escuchaba el silencio,
pesado de la enfermedad. Miguel se había convertido en el cuidador de dos personas que dependían completamente de él, y el peso de esa responsabilidad era más grande que sus hombros de niño. Micaela empezó a mostrar síntomas extraños. Por las mañanas se levantaba con fiebre, sus mejillas se ponían rojas como manzanas y hablaba con los ángeles más que nunca. Miguel, siento una sombra en la ventana, susurraba mientras señalaba. Dice que está preocupada por nosotros. La fiebre de su hermanita comenzó a subir durante las tardes. Miguel mojaba trapos en agua fría y se los ponía en la frente, como había visto hacer a su abuela cuando ellos se enfermaban. Pero sus manos de niño no sabían qué más hacer, y el miedo comenzó a crecer en su pecho como una sombra. Una noche, Micaela comenzó a delirar. Sus ojitos brillaban con una luz que no era normal, y sus labios se movían susurrando cosas que Miguel no podía entender. Virgen de Guadalupe, ayúdame, decía entre sueños. Siento que me llaman, pero no quiero ir todavía. Las horas pasaron, mientras Miguel permanecía despierto, cambiando los trapos mojados, dándole sorbitos de agua y orando como nunca antes había orado. Dios mío, no me quites a Micaela también. Ella es tan pequeña, tan inocente. Si alguien debe partir, que sea yo, pero déjala a ella. Durante el día, Miguel seguía saliendo a buscar trabajo. Su cuerpo estaba débil por la falta de comida y el cansancio, pero su espíritu se mantenía firme. Trabajaba cargando mercancía, barriendo patios, haciendo mandados, cualquier cosa que le diera unas monedas para comprar medicina. Las noches eran las más difíciles. Micaela tosía tanto que su cuerpecito temblaba, y Miguel se sentía completamente perdido. No sabía qué hacer, a quién acudir, cómo ayudar a las dos personas que más amaba en el mundo. Una madrugada, al velar a su hermanita, las lágrimas de Miguel comenzaron a caer en silencio. Me siento tan solo, Dios, tan pequeño, no sé si puedo con todo esto. Fue en ese momento cuando escuchó la voz débil de su abuela. Miguel, susurró Milagros con un hilo de voz. El niño se acercó rápidamente pensando que tal vez había sido su imaginación. Estoy aquí, abuela, estoy aquí, le dijo tomando su mano. Milagros abrió los ojos por primera vez en días y aunque su mirada estaba nublada, pudo ver el sufrimiento en el rostro de su nieto. Eres muy fuerte, mijo, murmuró, con gran esfuerzo. Dios está contigo, no te rindas. Fueron las únicas palabras que pudo decir antes de volver a cerrar los ojos, pero para Miguel fueron como un bálsamo en su corazón herido. Micaela empeoró al día siguiente. Su fiebre era tan alta que deliraba constantemente, hablando con personas que no estaban ahí, pidiendo agua que no podía retener, llorando sin saber por qué. Miguel se sentía desesperado, como si estuviera perdiendo una batalla que no sabía cómo pelear. Los vecinos ya no se acercaban a la casa, algunos por miedo al contagio, otros por la tristeza de ver tanto sufrimiento. Miguel se dio cuenta de que estaba completamente solo con su dolor, que no tenía a nadie más que a Dios para pedirle ayuda. Las tardes se volvieron eternas. Miguel se sentaba entre las dos camas, mirando a su abuela inmóvil y a su hermanita ardiendo de fiebre. Sus propias fuerzas comenzaron a fallar. No había comido bien en días, no había dormido en noches, y su cuerpo empezaba a mostrar los efectos del agotamiento. Con Micaela respirando con dificultad, una noche Miguel sintió que sus fuerzas se agotaban. Su corazón estaba roto, su cuerpo exhausto y su alma gritaba de dolor. Se arrodilló en el suelo y gritó hacia el cielo. Por favor, Dios, ayúdame. No puedo solo. Necesito un milagro. El eco de su súplica se perdió en el silencio de la casa.
Pero algo dentro de Miguel le decía que sus oraciones estaban siendo escuchadas. Aunque no podía ver la respuesta, aunque el dolor seguía ahí, su fe en Dios se mantenía firme como una roca en medio de la tormenta. Esa noche, Miguel entendió que el sufrimiento tiene muchas caras. No solo era el dolor físico de la enfermedad, sino también la angustia de sentirse perdido, la tristeza de ver sufrir a quienes amas y la soledad de cargar responsabilidades que son demasiado grandes para tu edad. Pero también entendió que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, es cuando más cerca está Dios. Su fe se había purificado en el fuego del sufrimiento, y aunque no sabía cómo, sabía que pronto tendría que encontrar la respuesta que tanto necesitaba. La noche más oscura de la vida de Miguel había llegado. Micaela yacía en la cama con una fiebre que parecía quemarla desde adentro, mientras que su abuela Milagros permanecía inmóvil como una estatua. El silencio de la casa era tan profundo que Miguel podía escuchar los latidos desesperados de Tintos en Pa. Su propio corazón se había quedado sin dinero para medicina, sin comida para sus seres queridos, sin fuerzas para seguir adelante. Sus ojos hinchados de tanto llorar miraban el crucifijo que colgaba en la pared y por primera vez en su vida sintió como si Dios estuviera muy lejos. «No puedo más», murmuró mientras se ponía su camisa más limpia. «Tengo que ir a la iglesia. Tengo que pedirle ayuda a la Virgen de Guadalupe. Tal vez, si voy a su casa, tal vez, si me arrodillo en su altar, me escuche mejor». Micaela abrió los ojos y lo miró con esa mirada que parecía ver más allá de lo visible. «Vas a hablar con la Virgen, Miguel», susurró con voz débil. «Dile que el ángel triste quiere sonreír otra vez». Sus palabras le llegaron al alma como flechas de esperanza. Miguel caminó por las calles vacías del pueblo. Era muy tarde y solo la luna lo acompañaba en su camino hacia la capilla. Cada paso resonaba en el silencio de la noche y cada respiración era una oración silenciosa que subía hacia el cielo. Cuando llegó a la iglesia, encontró la puerta entreabierta. La capilla estaba sumida en una penumbra dorada, iluminada apenas por las velas que parpadeaban como estrellas terrestres. El altar de la Virgen de Guadalupe brillaba con una luz suave que invitaba a la oración. Miguel se acercó lentamente, con pasos que temblaban de emoción y reverencia. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen y por primera vez en días sintió que había llegado a casa. Aquí, en presencia de la Madre de Dios, todo su dolor encontró un lugar donde descansar. Virgen de Guadalupe, comenzó a orar con voz quebrada. «Madre mía, estoy perdido. Soy solo un niño, pero tengo que cuidar a mi familia. Mi abuela se está muriendo. Mi hermanita está ardiendo de fiebre y yo no sé qué hacer». Las lágrimas comenzaron a caer como cascadas. Todo el dolor, toda la desesperación, todo el miedo que había guardado durante días se derramó en esa oración. Sus palabras brotaban desde lo más profundo de su corazón, sin filtros, sin pretensiones, completamente sinceras. «Leva todo de mí», gritó con una voz que resonó en toda la capilla. «Llévate mi comida, mi ropa, mi casa, todo lo que tengo, pero no me quites a mi familia, no me dejes solo en este mundo. Ellas son todo lo que tengo, todo lo que soy». Su cuerpo comenzó a temblar de la emoción. Se postró completamente en el suelo, con el rostro pegado a las piedras frías del altar. Su oración se convirtió en un clamor que parecía salir no solo de su boca, sino de cada fibra de su ser. «Dios mío, si existes, si realmente escuchas las oraciones de los pobres, ayúdame, dame un milagro. No para mí, sino para ellas. Micaela, es tan pequeña, tan inocente. Mi abuela ha sido tan buena, ha servido tanto a la gente. Por favor, no las abandones». El silencio que siguió fue diferente.
No era el silencio vacío de la desesperación, sino el silencio lleno de expectativa, como si todo el universo estuviera esperando la respuesta de Dios. Miguel sintió una paz extraña que comenzó a llenar su corazón como agua fresca en tierra seca. Fue entonces cuando su cuerpo, agotado por días de vigilia y ayuno, no pudo más. El cansancio lo venció como una ola gigante, y Miguel se desplomó en el suelo de la capilla, perdiendo el conocimiento justo frente al altar de la Virgen. En ese momento de completa entrega, algo extraordinario comenzó a suceder. Una luz dorada, más brillante que el sol, pero más suave que la luna, descendió sobre él. Era como si el cielo mismo se hubiera abierto para responder a su oración desesperada. Miguel se encontró de pie en un lugar que no era de este mundo. Era un campo infinito lleno de flores que brillaban con luz propia, donde el aire olía a incienso y rosas. A lo lejos, caminando hacia él, venía una mujer vestida de luz. Era la Virgen de Guadalupe, más hermosa de lo que cualquier imagen podría mostrar. Sus ojos reflejaban la compasión y su sonrisa tenía el poder de sanar. Su voz era como el susurro del viento y el canto de los ángeles al mismo tiempo. «Miguel, hijo mío», le dijo extendiendo sus manos hacia él, «he escuchado tu oración. He visto tu sufrimiento. He sentido tu amor por tu familia. Tu fe ha movido mi corazón y el corazón de mi Hijo Jesús». La Virgen se acercó y puso en sus manos una vela blanca que brillaba con una luz celestial. «Esta vela es el símbolo de mi promesa», le dijo con ternura. «Mientras su llama permanezca encendida, nada les faltará. Pero recuerda, el fuego de esta vela se alimenta del amor sincero entre ustedes». Miguel sintió el calor de la vela en sus manos, un calor que llegó hasta lo más profundo de su alma. «Gracias, Virgen de Guadalupe, gracias por escucharme. Prometo cuidar esta vela con mi vida», prometió con lágrimas de gozo. Cuando despertó, estaba tendido en el suelo de la capilla, pero en sus manos tenía la vela que había recibido en su visión. Brillaba con una luz suave pero constante, y su corazón se llenó de una alegría que nunca había experimentado. Dios había escuchado su oración y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Miguel despertó lentamente, sintiendo como si hubiera estado dormido durante días. El suelo frío de la capilla se sentía diferente bajo su cuerpo, y al abrir los ojos, lo primero que vio fue la vela que brillaba suavemente en sus manos. No había sido un sueño. La Virgen de Guadalupe realmente había venido a él. Se incorporó con cuidado, temiendo que la vela fuera una ilusión que se desvanecería al menor movimiento. Pero ahí estaba, real como su propia respiración, irradiando una luz que parecía llenar todo su ser de esperanza. «Gracias, Virgen de Guadalupe», susurró mientras se ponía de pie. El camino de regreso a casa se sintió diferente. Cada paso era más ligero, como si la vela no solo iluminara el sendero, sino que también le diera fuerzas a sus piernas cansadas. Miguel protegía la llama con su cuerpo, cuidando que ni el viento ni nada pudiera apagarla. Cuando llegó a su casa, algo extraordinario lo esperaba. Un aroma delicioso salía por debajo de la puerta. Un olor que no había sentido en días. Era el aroma del pan recién horneado, del café caliente, de la comida que había soñado durante tantas noches de hambre. Abrió la puerta con el corazón acelerado y se quedó paralizado por lo que vio. La mesa estaba puesta con platos llenos de comida humeante, pan dorado, leche fresca, frutas que parecían recién cortadas del árbol. Era como si una mano invisible hubiera preparado una cena celestial. Pero lo más milagroso estaba por venir. Su abuela Milagros estaba sentada en su silla, débil pero despierta, con los ojos brillantes de vida. «Miguel, mijo, ven acá», le dijo con voz temblorosa pero clara.
Dios ha hecho algo hermoso en esta casa. Miguel corrió hacia ella, cuidando de no tumbar la vela. Abuela, estás despierta. Estás mejor. Las lágrimas de alegría corrían por sus mejillas mientras abrazaba a la mujer que había criado con tanto amor. Sí, mijo, estoy mejor. Siento como si hubiera renacido. Algo pasó mientras tú no estabas. Una luz llenó toda la casa y sentí como si miles de ángeles estuvieran cantando. Milagros habló con una voz que, aunque débil, estaba llena de gratitud. Desde la cama se escuchó una voz suave que los llenó de júbilo. Miguel, ya regresaste. Era Micaela, que se incorporaba lentamente, con las mejillas sonrosadas pero ya sin fiebre. Su sonrisa era como el sol después de una tormenta larga y terrible. Micaela, ¿te sientes mejor?, preguntó Miguel mientras se acercaba a su cama. La niña asintió con la cabeza y sus ojos brillaron cuando vio la vela que su hermano cargaba con... «Tanto cuidado, es la vela de la Virgen, ¿verdad?», susurró con esa sabiduría que solo los niños poseen. «Siento que me lo dijeron, que mientras brillara nunca más íbamos a estar solos». Sus palabras confirmaron que el milagro era real, que Dios realmente había escuchado sus oraciones. Miguel les contó todo lo que había pasado en la capilla. Les habló de su oración desesperada, de la visión celestial, de la promesa de la Virgen. Milagros y Micaela escucharon con los ojos llenos de asombro, sabiendo que estaban siendo testigos de uno de los milagros de Dios más hermosos que pueden existir. Esa noche cenaron como no lo habían hecho en semanas. El pan estaba suave y caliente, la leche dulce como la miel, las frutas jugosas como si vinieran del paraíso. Cada bocado sabía a bendición, cada sorbo a gratitud. Mientras comían, Miguel notó que la vela seguía brillando con la misma intensidad. Su luz se reflejaba en los rostros de su familia, creando un ambiente de paz y amor que no habían sentido desde antes de que todo se desmoronara. Milagros, aunque todavía débil, pudo volver a su máquina de coser. Sus manos temblaban un poco, pero sus dedos recordaban cada puntada, cada movimiento. Es como si Dios hubiera puesto aceite nuevo en mis articulaciones, decía mientras trabajaba lentamente. Micaela se levantó de la cama y comenzó a caminar por la casa. Su paso era incierto al principio, pero poco a poco fue recuperando la fuerza. Los ángeles están cantando, Miguel. Están muy felices porque la vela está aquí. Durante los días siguientes, la casa se transformó completamente. La comida aparecía en la mesa sin que nadie pudiera explicar cómo. Los clientes volvieron a buscar a Milagros para que les cosiera ropa. El dinero comenzó a llegar de maneras inesperadas. Pero Miguel entendía que el verdadero milagro no era la comida o el dinero. El verdadero milagro era ver a su familia unida otra vez, ver la sonrisa de su abuela, escuchar las risas de Micaela. La vela había traído algo más valioso que cualquier tesoro material. Cada noche antes de dormir, Miguel colocaba la vela en un lugar especial y se arrodillaba frente a ella. Gracias, Virgen de Guadalupe, por cumplir tu promesa. Gracias por devolverme a mi familia. Ayúdame a cuidar esta vela con amor puro, como me dijiste. La casa que había estado sumida en la oscuridad del sufrimiento ahora brillaba con la luz del amor y la fe. Miguel había aprendido que los milagros de Dios no solo sanan el cuerpo, sino que también restauran la esperanza, fortalecen la fe y unen a las familias con lazos que ni la enfermedad ni la pobreza pueden romper. La vela seguía ardiendo, recordándoles cada día que cuando el amor es verdadero y la fe es sincera, Dios siempre encuentra la manera de transformar el dolor en alegría, el sufrimiento en fortaleza y la desesperación en esperanza. Los días pasaron como páginas de un libro hermoso.
La casa de Miguel se había convertido en un pequeño cielo donde la paz y la abundancia reinaban bajo la protección de la vela milagrosa. Milagros cosía con renovada energía. Micaela jugaba con la alegría de una niña sana y Miguel trabajaba con el corazón lleno de gratitud. Pero los milagros, cuando son verdaderos, no pueden esconderse por mucho tiempo. La transformación de la familia había sido tan evidente que los vecinos comenzaron a hacer preguntas. ¿Cómo es posible que hayan pasado de la pobreza extrema a tener comida todos los días? Doña Remedios, una mujer de corazón amargo que vivía en la casa de al lado, había notado los cambios desde el primer día. Espiaba por la ventana, contaba las visitas de los clientes y sentía como la envidia le carcomía el alma cada vez que veía la felicidad en el rostro de Micaela. Por las tardes, cuando el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, Remedios se acercaba a la ventana de la casa de Miguel. Pegaba su oreja a la pared y escuchaba las risas, las conversaciones, los himnos que cantaban durante la cena. Todo eso la llenaba de una rabia que no podía explicar. Una noche, mientras espiaba como siempre hacía, vio algo que le llamó la atención. A través de la ventana pudo distinguir una luz especial que venía de adentro. No era la luz amarilla de una vela común, sino algo más brillante, más puro, que parecía llenar toda la habitación. ¿Qué es esa luz?, murmuró para sí misma. Esa familia estaba en la ruina hace unas semanas, y ahora viven como si fueran ricos. Algo raro está pasando ahí adentro. La curiosidad y la envidia se mezclaron en su corazón como veneno. Al día siguiente, Remedios decidió hacer una visita. Tocó la puerta con una sonrisa falsa, fingiendo preocupación por la familia. «Buenos días, Milagros. Qué gusto verte tan bien. Oí que habías estado enferma». Milagros, con su corazón noble, invitó a pasar a su vecina. «Sí, Remedios, estuve muy grave, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos mandó un milagro que salvó a nuestra familia». Hablaba con la sencillez de quien ha experimentado la bondad divina. Remedios entró con ojos de halcón, observando cada detalle de la casa. Notó la comida abundante, los muebles que parecían más nuevos, el brillo en los ojos de Micaela, pero, sobre todo, notó la vela que brillaba suavemente en un rincón especial de la sala. «Qué bonita vela tienen», comentó tratando de sonar casual. «¿Dónde la compraron? Nunca había visto una que brillara de esa manera». Sus ojos no se apartaban de la llama, y algo oscuro se movía en su interior. Miguel, que había estado ayudando a su abuela, se puso nervioso al escuchar la pregunta. «Esa vela es muy especial para nosotros, señora Remedios. Es un regalo que no se puede comprar con dinero». Su voz tenía un tono protector que Remedios notó inmediatamente. La mujer se quedó un rato más, haciendo preguntas incómodas, observando todo con una atención que no era normal. Cuando finalmente se fue, Miguel sintió un escalofrío que no podía explicar. Había algo en la mirada de esa mujer que no le daba buena espina. Esa noche, mientras la familia dormía, Remedios no pudo cerrar los ojos. Daba vueltas en su cama pensando en la vela, en la luz especial, en la transformación milagrosa de sus vecinos. La envidia la consumía como una fiebre que no bajaba. Si esa vela es lo que les está dando abundancia, entonces debería ser mía, pensaba mientras se levantaba y se acercaba a la ventana. Yo merezco tener una vida mejor. Yo también tengo necesidades. ¿Por qué ellos sí y yo no? La mañana siguiente, Remedios esperó hasta que Miguel saliera a trabajar. Vio cuando Milagros se quedó dormida en su silla después del almuerzo y cuando Micaela se fue a jugar al patio trasero. Era el momento perfecto para ejecutar su plan. Con pasos sigilosos se acercó a la puerta de la casa. Sabía que la familia tenía la costumbre de dejar la puerta sin llave durante el día, confiando en la bondad de sus vecinos. ¡Qué ingenuos!,
murmuró mientras giraba la manija. Entró como una sombra, dirigiéndose directamente hacia donde había visto la vela. Ahí estaba, brillando con esa luz celestial que tanto la había obsesionado. Sin pensarlo dos veces, extendió sus manos hacia ella, creyendo que podría tomarla sin consecuencias. Pero en el momento en que sus dedos tocaron la vela, algo extraordinario sucedió. La llama se agitó violentamente, como si fuera una criatura viva que rechazara el contacto. Remedios sintió un calor que le quemaba no solo las manos, sino también el corazón. Fue en ese instante cuando Miguel entró a la casa. Había olvidado algo y regresado más temprano de lo esperado. Al ver a la mujer con la vela en las manos, gritó con una desesperación que salía desde lo más profundo de su alma. «¡No! ¡Suéltela! Esa vela no es suya». Su grito resonó por toda la casa, despertando a Milagros y trayendo a Micaela corriendo desde el patio. Remedios, asustada por haber sido descubierta, soltó la vela y corrió hacia la puerta. Pero el daño ya estaba hecho. La llama había perdido parte de su brillo, y Miguel se dio cuenta de que la vela ahora estaba en peligro. Desde ese momento, Miguel entendió que tener un milagro también significaba tener la responsabilidad de protegerlo. La envidia de otros podía amenazar la bendición que Dios les había dado, y él tendría que estar siempre vigilante para cuidar el regalo más preciado de su familia. Los días siguientes al incidente con Remedios fueron de mucha tensión para Miguel. La vela había recuperado su brillo, pero él había aprendido una lección muy importante. Los milagros de Dios no solo traen bendiciones, sino también responsabilidades. Y a veces esas responsabilidades pueden ser muy pesadas. Miguel decidió crear un altar especial para la vela en el rincón más seguro de la casa. Construyó una pequeña capilla con maderas que encontró, la decoró con flores que Micaela recogía del campo y estableció horarios de oración. 3 veces al día, él y su familia se arrodillaban frente a la vela para agradecer y pedir protección. «Abuela, tenemos que cuidar la vela como si fuera nuestra propia vida», le dijo a Milagros mientras terminaban de organizar el altar. «La Virgen me dijo que la fe y el amor son el aire que mantiene viva esta llama. Eso significa que siempre tenemos que amarnos y cuidarnos los unos a los otros». Milagros asintió con sabiduría. «Tienes razón, mijo. Este milagro no es solo para nosotros, sino para que aprendamos a ser mejores personas. Dios nos está enseñando que el amor verdadero es el que se sacrifica por otros». Sus palabras resonaron en el corazón de Miguel como una profecía. La vida había retomado un ritmo hermoso. Los clientes volvían a buscar a Milagros para que les cosiera ropa. Miguel ayudaba con entusiasmo en todo lo que podía, y Micaela llenaba la casa con su risa cristalina. Pero Dios tenía preparada una prueba que pondría a prueba todo lo que habían aprendido. Una tarde, mientras Miguel regresaba del mercado, escuchó gritos que venían de la casa de al lado. No era la casa de Remedios, sino la de Doña Esperanza, una mujer bondadosa que tenía un hijo pequeño llamado Juanito. Los gritos eran de desesperación, de dolor, de súplica. Miguel corrió hacia la casa y encontró a Esperanza llorando en la puerta, con su hijo en brazos. El niño había tenido un accidente terrible, había caído desde un árbol y se había golpeado la cabeza. Estaba inconsciente, con una herida que sangraba mucho. «Ayúdame, Miguel. Mi niño se está muriendo. El doctor está muy lejos y no tengo dinero para llevarlo. No sé qué hacer». Esperanza lloraba con un dolor que traspasaba el alma. Sus lágrimas caían sobre el rostro pálido de su hijo. Miguel sintió como si el mundo se detuviera. Miró a Juanito, un niño inocente que siempre lo saludaba con una sonrisa, y después miró hacia su casa, donde la vela brillaba protegiendo a su familia.
En su corazón comenzó una batalla que no había experimentado nunca. Esperanza, desesperada, se aferró a la camisa de Miguel. Oí que tu familia recibió un milagro, que tienen una vela especial. Por favor, ayúdame. Sé que si oras con esa vela, Dios puede salvar a mi hijo. Te lo suplico, no dejes que se muera. El corazón de Miguel se partió en dos. Sabía que la vela tenía poder para sanar, pero también recordaba las palabras de la Virgen. Mientras el cariño sea verdadero, la luz nunca se apagará. ¿Qué pasaría si usaba la vela para ayudar a otro? Se apagaría para siempre. Pero mientras pensaba, el tiempo se agotaba. Juanito se veía cada vez más pálido. Su respiración se hacía más débil. Miguel se dio cuenta de que tenía que tomar la decisión más difícil de su vida: proteger a su familia o ayudar a un niño que se estaba muriendo. Corrió hacia su casa, donde encontró a Milagros y Micaela esperándolo. Habían escuchado los gritos y sabían que algo terrible estaba pasando. «Abuela, Juanito se está muriendo. Su mamá me pidió que use la vela para ayudarlo, pero tengo miedo de que se apague». Los ojos de Milagros se llenaron de lágrimas, pero también de una luz especial. «Mijo», recordó las palabras de la Virgen, dijo que el fuego de esta vela se alimenta del amor sincero. Si ayudas a ese niño, estarás mostrando el amor más puro que existe. Micaela se acercó y tomó la mano de su hermano. Una voz interior me dijo que no tuviéramos miedo, que cuando el amor es verdadero, los milagros se multiplican en lugar de desaparecer. Su fe infantil le dio a Miguel el valor que necesitaba. Con manos temblorosas, Miguel tomó la vela del altar. La llama brilló, más fuerte, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Caminó hacia la casa de Esperanza, sintiendo como si cada paso fuera una oración, cada respiración un acto de fe. «Esperanza, voy a ayudarte», le dijo mientras se arrodillaba junto a ella. «Vamos a orar juntos por Juanito. Vamos a pedirle a Dios que lo sane». Colocó la vela cerca del niño y comenzó a orar con una fe que nacía del amor más puro. En el momento en que Miguel hizo esa oración desinteresada, sacrificando su seguridad por el bien de otro, algo extraordinario sucedió. La vela no se apagó, sino que su luz se intensificó hasta llenar toda la habitación, y Juanito lentamente comenzó a abrir los ojos. El test de la fe había terminado. Miguel había aprendido que el verdadero amor no es egoísta, sino que se multiplica cuando se comparte. Y Dios había mostrado que sus milagros no disminuyen cuando se usan para ayudar a otros, sino que se hacen más grandes. El momento de la verdad había llegado. Miguel tenía en sus manos la vela que había salvado a su familia, y frente a él estaba Juanito, un niño inocente que luchaba entre la vida y la muerte. La decisión que tomara en los próximos segundos cambiaría todo para siempre. Esperanza. Lloraba con una desesperación que partía el alma. Su hijo se desvanecía poco a poco y ella sabía que no había tiempo para llevarlo al doctor. La única esperanza era esa vela milagrosa que brillaba en las manos de Miguel. Miguel cerró los ojos y por un momento se transportó a aquella noche en la capilla, cuando la Virgen de Guadalupe le había entregado la vela. Recordó sus palabras, exactas: mientras el cariño sea verdadero, la luz nunca se apagará. En ese momento entendió el verdadero significado de esas palabras. El amor puro no es solo el que se queda en casa, sino el que sale a ayudar a quien lo necesita. El amor verdadero no se guarda para uno mismo, sino que se comparte con todos los que sufren. Miguel sintió como si la Virgen estuviera ahí, susurrándole que había llegado el momento de demostrar todo lo que había aprendido. Con una determinación que lo sorprendió a él mismo, Miguel se acercó a Esperanza. «Vamos a pedirle a Dios que salve a Juanito»,
le dijo con una voz que sonaba más madura de lo que correspondía a su edad. «Pero necesito que me ayudes a orar con todo tu corazón». Esperanza asintió entre lágrimas. «Haré lo que sea necesario. Solo sálvalo, por favor». Sus manos temblaban mientras tocaba la frente ardiente de su hijo. Miguel colocó la vela junto a Juanito y comenzó a orar con una pasión que jamás había sentido. «Virgen de Guadalupe, tú que me diste esta vela, ayúdame. Ahora, no la estoy usando para mi beneficio, sino para salvar la vida de un niño inocente. Si el amor puro es lo que mantiene viva la llama, entonces acepta este acto de amor». Mientras oraba, algo extraordinario comenzó a suceder. La vela no se apagó, sino que su luz se intensificó hasta hacer que toda la habitación pareciera estar llena de ángeles. Miguel sintió una presencia celestial que lo envolvía, dándole una certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. Juanito, que había estado inmóvil durante horas, comenzó a moverse lentamente. Sus párpados se agitaron, sus labios se movieron y finalmente abrió los ojos. «Mamá», susurró con una voz débil pero clara. «Soñé que estaba en un lugar muy bonito, lleno de luz». Esperanza gritó de alegría y abrazó a su hijo con una fuerza que parecía querer fundir sus corazones. «Está vivo, mi niño está vivo. Gracias, Dios mío. Gracias, Miguel. Has salvado lo más preciado que tengo». Miguel tomó la vela, esperando encontrarla apagada o débil después de haber usado su poder. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. La llama no solo seguía encendida, sino que brillaba con una intensidad que nunca había tenido antes. Era como si el acto de amor hubiera alimentado el milagro en lugar de agotarlo. Cuando regresó a su casa, encontró a Milagros y Micaela esperándolo con los ojos llenos de lágrimas de emoción. Habían visto desde la ventana cómo Juanito se había recuperado y sabían que su Miguel había hecho algo extraordinario. «Mijo, estoy muy orgullosa de ti», le dijo Milagros mientras lo abrazaba. «Hoy has demostrado que tienes el corazón más noble que puede tener un ser humano. Has puesto la vida de otro antes que la tuya propia, y eso es lo que Dios más aprecia». Micaela se acercó y señaló hacia la vela. «Mira, Miguel, está más bonita que nunca. Una sensación me dijo que cuando alguien usa un milagro para ayudar a otros, ese milagro se hace más fuerte. Ya no tienes que tener miedo de que se apague». Esa noche, Miguel tuvo otro sueño celestial. La Virgen de Guadalupe apareció ante él, pero esta vez su sonrisa era aún más radiante. «Miguel, hijo mío», le dijo con una voz que sonaba como música de las esferas, «hoy has pasado la prueba más importante. Has demostrado que entiendes el verdadero significado del amor. Cuando el amor es real, no se agota al darlo, sino que se multiplica. Has usado la vela para salvar una vida, y por eso la llama ahora es eterna. Nunca más tendrás que preocuparte por protegerla, porque el amor puro la ha hecho indestructible». Miguel despertó con el corazón lleno de una paz que nunca había experimentado. Había aprendido la lección más importante de su vida. Los milagros de Dios no están hechos para guardarse, sino para compartirse. El amor verdadero no se debilita cuando se da, sino que se fortalece. Desde ese día, la vela brilló con una luz constante que nunca más tembló, y Miguel supo que había encontrado el secreto de la felicidad verdadera. No estaba en recibir milagros, sino en usarlos para hacer milagros en la vida de otros. La elección que había hecho no solo salvó la vida de Juanito, sino que transformó para siempre el corazón de Miguel. Había aprendido que el amor puro es el que se da sin medida, sin miedo, sin límites, y ese amor había sido recompensado con un milagro que duraría toda la vida. Los años pasaron como páginas doradas en el libro de la vida de Miguel. La vela,
que había recibido de la Virgen de Guadalupe siguió brillando con una luz que nunca se apagó, iluminando no solo su hogar, sino también los corazones de todos los que conocían su historia. Miguel creció y se convirtió en un joven fuerte y bondadoso, pero nunca olvidó las lecciones que había aprendido durante aquellos días de sufrimiento y milagros. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era agradecer a Dios por la vela, por su familia y por la oportunidad de vivir una vida llena de fe y amor. Desde aquel día, Milagros mantuvo su salud y vitalidad, cosiendo con la habilidad de antes. Sus manos volvieron a coser con la habilidad de antes, pero ahora cada puntada era una oración, cada prenda terminada era una muestra de gratitud hacia Dios. Su historia se convirtió en un testimonio viviente del poder de la fe y la oración. Gente del pueblo comenzó a visitarlos, no solo para encargar ropa, sino para escuchar la historia de la vela milagrosa. Miguel contaba una y otra vez cómo había recibido el milagro, pero siempre terminaba diciendo lo mismo. El verdadero milagro no fue la vela, sino aprender a amar sin límites. Micaela creció fuerte y luminosa, guiada por la fe que aprendió en su niñez. Seguía percibiendo presencias celestiales, pero ahora sus conversaciones eran sobre cómo ayudar a las personas que llegaban a su casa buscando esperanza. Ella decía a Miguel que ya no había sombras, que su casa se había convertido en un lugar donde la gente encontraba a Dios. La vela se convirtió en el centro de un pequeño santuario que la familia construyó en su casa. Personas de pueblos lejanos venían a orar frente a ella, y muchas regresaban con testimonios de milagros recibidos. Pero Miguel siempre les recordaba que el verdadero poder no estaba en la vela, sino en el amor puro que habían puesto en sus oraciones. Una tarde, mientras Miguel organizaba las flores que habían traído los visitantes, Micaela se acercó con esa sonrisa que siempre iluminaba el día. ¿Sabes qué me dijo una profunda convicción ayer, Miguel? Le dijo que lo que pasó con nosotros no fue casualidad. Dios tenía un plan muy especial. Miguel se sentó junto a su hermana, interesado en escuchar lo que tenía que decir. Ella sentía que Dios los había elegido para mostrar al mundo que Él nunca abandona a quienes aman con el corazón entero, que nuestra historia iba a dar esperanza a muchas familias que estaban sufriendo como nosotros sufrimos. Milagros, que había estado escuchando desde su silla, asintió con sabiduría. Tienen razón, mijita. Cada persona que viene a nuestra casa se va con más fe, con más esperanza. Nuestro sufrimiento no fue en vano. Fue el precio que pagamos para poder ayudar a otros. El tiempo demostró que las palabras de Micaela eran ciertas. La historia de la familia se extendió por toda la región y después por todo el país. Personas que habían perdido la esperanza encontraban consuelo en saber que una familia había pasado por lo peor y había salido adelante gracias a su fe en Dios. Miguel se casó con una mujer bondadosa que también creía en los milagros. Juntos tuvieron hijos que crecieron escuchando la historia de la vela, aprendiendo desde pequeños que el amor verdadero y la fe sincera pueden mover montañas. Pero el milagro más grande de todos se reveló cuando Miguel ya era un hombre mayor. Una noche, mientras oraba frente a la vela como había hecho durante toda su vida, la Virgen de Guadalupe se le apareció una vez más. «Miguel, hijo mío», le dijo con esa voz que había escuchado tantos años atrás, «has cumplido el propósito para el cual fuiste elegido. Has demostrado que el amor puro no solo salva a quien lo recibe, sino que transforma a quien lo da. Has sido un instrumento de mis manos para llevar esperanza a miles de corazones». La Virgen le reveló entonces el secreto más hermoso de todos. La vela que yo te di no era solo para ti y tu familia. Era una semilla que debía crecer,
hasta convertirse en un árbol que diera frutos de esperanza para todo el mundo. Y mira cómo ha crecido ese árbol. Miguel entendió finalmente que su historia no había sido solo suya, había sido la historia de todos los que sufren, de todos los que necesitan un milagro, de todos los que buscan a Dios en medio del dolor. Su vida había sido un ejemplo viviente de que la fe verdadera siempre encuentra recompensa. Cuando Miguel cerró los ojos por última vez, ya muy anciano, la vela siguió brillando. Y sigue brillando hasta el día de hoy, recordándonos que Dios nunca abandona a quienes aman con el corazón entero, que los milagros siguen existiendo y que el amor puro es la fuerza más poderosa del universo. Conclusión mí, tú, querido amigo que has escuchado esta historia hasta el final, ¿también crees que el amor puro puede mover el cielo? ¿Has visto cómo una familia pasó por la prueba más difícil y salió fortalecida gracias a su fe inquebrantable en Dios? Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que los milagros siguen existiendo, compártela con alguien que necesite renovar su esperanza. Deja tu like si crees en el poder del amor verdadero. Suscríbete al canal Cuentista para escuchar más historias que alimenten tu alma. Y activa la campanita para recibir cada nuevo video que te recordará que Dios nunca abandona a quienes lo buscan con el corazón sincero.